El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordarán, hermanos, que, a partir del domingo anterior, cambia la liturgia en el ámbito de que lo más importante y lo central será ciertamente la conversión. ¿Y por qué digo esto? Bueno, el día de hoy se nos presenta en la liturgia o se nos habla sobre el valor y la importancia que tiene la ley. Esto es entendible, ¿no? ¿Qué mejor parámetro que para poder determinar si verdaderamente tenemos que hacer cambios en nuestra vida que revisar lo que indican, lo que marcan los mandamientos de la ley de Dios? Sin embargo, aquí no tenemos que perder de vista, es verdad, los mandamientos, las leyes ayudan para que una sociedad no caiga en el desorden, no caiga en anarquía. Sin embargo, una ley fuera de los valores, principios y virtudes, ciertamente puede corromperse. Y digo esto, porque tenemos que reconocer que un parámetro ciertamente será la ley, pero siempre debe de estar enmarcada por los valores. Valores que tenemos que reconocer que en principio se van formando, se van inculcando en nuestra realidad familiar. Escuchamos cómo en el libro del Deuteronomio el día de hoy se enfatiza el valor de la ley, pero se enfatiza también en la importancia que tiene la familia para transmitir y cuidar esa ley. Y digo esto, hermanos, porque cuando, insisto, se pierde o se hace a un lado las virtudes, los valores en la vida cristiana, ciertamente con mucha facilidad se puede corromper la ley. No tenemos que irnos más lejos porque lo vemos claramente en el ámbito de la sociedad. Cómo a pesar de que existen leyes, cómo a pesar de que existen estructuras, pues ciertamente cada vez el tejido social se va deteriorando más. ¿Y esto a qué lo podemos atribuir? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que un fenómeno que se ha ponderado en demasía en las últimas décadas ha sido ciertamente el valor de la libertad, que en un principio está bien, tenemos que reconocerlo, pero por otra parte muchas veces se malinterpreta, se malentiende. Vean, y en este sentido es donde quisiera hacer énfasis, con qué facilidad entendemos que la libertad de decisión se debe vivir incluso desde niño. ¿A qué voy con esto? Bueno, con qué facilidad vemos de repente papás que prácticamente son dominados por sus hijos, ¿verdad? Con una supuesta ideología en el ámbito de entender que nuestros hijos deben de ser libres desde pequeños, deben de decidir lo que ellos les dé su regalada gana. Sí, es verdad, deben de ser libres, pero deben de decidir lo que les da su regalada gana. Tenemos que reconocer que también nosotros como seres humanos debemos ser educados en el ámbito de poder romper las cadenas de los instintos. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, tenemos que reconocer que un niño, antes de ser libre porque decide, debe de ser libre de sus instintos, ¿no? Vean incluso cómo desde pequeños, aunque soy yo medio chistoso, pero se nos va educando también a aprender a controlar, disculpen la expresión, nuestros esfínteres, ¿verdad? Cuando somos pequeños, pues difícilmente podemos controlar cuándo queremos o no ir al baño. Sin embargo, es con fase de trabajo, de control, de educación, conforme podemos aprender a controlar esas cosas, aunque sea en un menor grado, pero que de alguna manera nos llevan a entender cómo el poder de la mente está sobre cualquier realidad instintiva del ser humano. Vemos cómo incluso como chiquillos, pues muchas veces nosotros queremos jugar, queremos divertirnos, pero también si estamos conscientes o somos conscientes de que estamos en un contexto fuera de ese ambiente, pues no lo vamos a hacer. Es como si de repente vamos a un velorio, ¿verdad? Y estamos acompañando a una familia en el dolor y nuestro hijo quiere estar gritando, jugando y cantando. O sea, como que dices, bueno, espérate, o sea, estoy de acuerdo que quieras jugar, pero ahorita estamos en otro contexto, estamos en otro ambiente y debes de aprender a dominar eso.
Entonces, hermanos, creo que alcanzamos a distinguir juntos que es verdad, desde niños tenemos que aprender a ser libres, pero la libertad no se trata de que los niños decidan lo que les dé su regalada gana, sino de que ellos aprendan a controlarse a sí mismos y que sea precisamente su mente la que controle sus instintos, sus sentimientos, su manera de ser, su manera de controlarse. Ok, digo esto, insisto hermanos, porque tenemos que reconocer que eso es lo que está afectando fuertemente nuestra realidad social. El dejar que los niños tomen decisiones arbitrariamente, haciendo a un lado todo un bagaje cultural, tradicional, de valores y virtudes que vivimos en nuestro seno familiar. Disculpen la expresión, pero muchos de nosotros tenemos que reconocer, pero estamos bien marcados por la manera de ser nuestros padres, culturas, tradiciones, costumbres. Es verdad, conforme fuimos creciendo, empezamos a adquirir una cierta independencia y después tomamos nuestras decisiones personales, pero la marca, el sello de nuestros padres, el sello de nuestra familia está en nosotros. Es parte fundamental de nosotros y tenemos que reconocer que aunque en su momento quizás encontramos cosas negativas, también tienen muchos valores positivos. Vean cómo uno de los elementos que tenemos que reconocer que aprendimos de nuestros adultos mayores, pues es precisamente la virtud y el valor del trabajo, la responsabilidad. Como en medio de todas esas cosas, aunque son desagradables, pero entendemos nosotros que tenemos que un cierto compromiso, no solo con nosotros y con nuestra familia, sino con la misma sociedad. A partir de esto entonces entendemos que tenemos un bagaje cultural que nos conforma, que nos lleva, aunque al final de cuentas la decisión de ser responsable o no queda en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si desde niño se te dice que puedes hacer lo que tú quieras? Ok, ya terminaste tu carrera, ya terminaste tus estudios, ¿ahora qué vas a hacer? No sé, pues ahora quiero dedicarme solamente a jugar, ¿verdad? Ahora quiero pasármela encerrado en mi cuarto. Y vean con qué facilidad se dan ese tipo de cosas, ¿no? En las cuales los jóvenes comienzan a tomar decisiones, en las cuales pareciera ser que toda su historia, toda su tradición, toda su cultura ya ha quedado a un lado. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista esta realidad. Al final de cuentas, hermanos, nuestra tradición, nuestra cultura son parte fundamental de nuestra vida. Y entendemos esto como Cristo mismo, a pesar de que en la cultura y tradición judía había muchas cosas que podríamos calificar como negativas, él mismo lo dice, yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas, yo he venido a darles cumplimiento. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, la realidad del Evangelio nos ilumina para entender no solo con ojos de fe, sino sobre todo iluminados por la luz del Espíritu Santo, la realidad cultural y tradicional en la cual vivió Jesús. Ese debería de ser el ideal para nosotros como seres humanos. No empezar a rechazar nuestra historia, no empezar a rechazar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque yo creo que estoy mal, que yo creo que están mal, sino aprender a vivirlas, a entenderlas y conociéndolas plenamente a partir de la herencia que nuestros padres nos han dejado, tomar las decisiones más convenientes. No podemos decir que toda nuestra cultura, toda nuestra tradición y todo lo que nos enseñaron nuestros padres está bien, pero tampoco podemos decir que está mal, ¿verdad? Por ello, hermanos, insisto, no se trata de rechazar tajantemente toda nuestra historia, toda nuestra tradición, sino al contrario, tener el suficiente criterio de discernimiento para tratar de entender lo que es mejor para nosotros como individuos, como sociedad, y poder rendir frutos más abundantes. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, sobre todo por las nuevas generaciones. Es verdad, existe un bagaje de leyes, tradiciones, costumbres, pero por desgracia no hemos sabido valorar ese gran tesoro que nos han dejado o que generación con generación nos siguen dejando. Al final de cuentas, hermanos, seamos conscientes, es parte de nuestra historia y no lo podemos negar, ¿no? Disculpen la expresión, un poco como golofón, a veces se me hace ridículo esa expresión de rechazo hacia los españoles que de alguna manera se ha tratado de promover en los últimos años. Y qué curioso, todos tenemos sangre española, ¿verdad? Es nuestra realidad. Somos mestizos, ¿verdad? Ni somos netamente indígenas, ni somos netamente españoles. Somos mestizos, es nuestra realidad. Y no podemos negar, por más escandalosa que haya sido algunos elementos de nuestra historia, no podemos negarla. Es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad. Por ello, hermanos, evitemos ese tipo de situaciones de conflicto en nuestra vida. Al final de cuentas, es parte de nuestra historia
es falta de nuestra tradición y eso es lo que nos lleva o nos ha llevado a estar donde estamos. Si nuestra fe nos ha guiado también en el ámbito de la tradición, seamos conscientes, es un elemento fundamental porque ahí es donde se centran los valores y las virtudes que sostienen a una sociedad.